¿Qué dato fascinante sobre la Primera o Segunda Guerra Mundial no está ni en los libros? No soy historiador, pero mi abuelo era antropólogo especializado en culturas nativas americanas y siempre me contaba la increíble historia de Joe Medicine Crow. Este hombre del pueblo Crow fue el último nativo americano en convertirse oficialmente en jefe de guerra, y lo logró durante la Segunda Guerra Mundial. Para obtener ese título en su tribu, necesitaba cumplir 4 requisitos específicos: tocar a un enemigo sin causarle la vida, tomar el arma de un enemigo, liderar un grupo de guerra exitoso y robar el caballo de un enemigo. Un día, durante una batalla, Medicine Crow dobló una esquina y se encontró cara a cara con un soldado alemán. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre él y en la lucha cuerpo a cuerpo no solo lo tocó, sino que también le arrebató su arma. Así cumplió los 2 primeros requisitos casi por accidente. Lo más impresionante vino después. Medicine Crow lideró una incursión nocturna contra un campamento de las Waffen-SS donde él y sus compañeros robaron 50 caballos. Mientras cabalgaba para escapar, iba cantando una canción tradicional Crow de honor, completando así los 4 requisitos para ser jefe de guerra. Mi abuelo decía que lo más fascinante era cómo las antiguas tradiciones guerreras de los nativos americanos seguían vivas en medio de una guerra moderna y tecnológica. Y pensar que este hombre cumplió esos requisitos ancestrales mientras llevaba un uniforme del ejército estadounidense, usando un rifle Mono-Garand en vez de un arco. Medicine Crow regresó como héroe condecorado y se convirtió en historiador de su tribu, preservando las tradiciones que él mismo había honrado en el campo de batalla europeo. No mucha gente sabe esto, pero Japón realmente bombardeó el territorio continental de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, usando globos. Mi abuelo trabajaba en inteligencia militar en ese entonces y me contó todos los detalles. Los japoneses construyeron miles de globos de hidrógeno no tripulados con bombas adheridas y los lanzaron hacia América del Norte. La estrategia era sorprendentemente simple. Aprovecharon las corrientes de aire que cruzaban el Pacífico, esperando que los globos llegaran a territorio estadounidense, donde las bombas detonarían automáticamente. Parecía una idea descabellada, pero algunos globos realmente lograron cruzar todo el océano, recorriendo más de 9.000 kilómetros. Lo más impactante es que uno de estos globos causó las únicas muertes de civiles estadounidenses por acción enemiga en suelo continental durante toda la guerra. Sucedió en Oregón, cuando un pastor y 5 niños de su congregación encontraron uno de estos artefactos en el bosque y, sin saber qué era, lo manipularon hasta que se activó. Lo que más me sorprende es cómo el gobierno mantuvo todo en secreto, prohibiendo a los periódicos informar sobre los globos para evitar el pánico y para que los japoneses no supieran que su plan estaba funcionando. Mi abuelo decía que muchos japoneses murieron durante la fabricación de estos globos por el manejo del hidrógeno, y que las mujeres japonesas fueron reclutadas para construir los globos usando papel de seda y pegamento de patata porque eran consideradas más delicadas con sus manos. Es increíble pensar que miles de armas guiadas por el viento flotaron silenciosamente sobre el Pacífico mientras abajo se libraban batallas navales feroces. La guerra tiene esos contrastes: alta tecnología y métodos casi medievales coexistiendo en el mismo conflicto. Mi tatarabuelo fue médico en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial y nos dejó un diario donde describía lo que él llamaba el ataque de los muertos vivientes. Yo pensaba que era una exageración hasta que, años después, investigué y descubrí que fue un evento real y aterrador que ocurrió durante la batalla de Osowiec en 1900. Los alemanes, frustrados por no poder tomar esta fortaleza rusa, decidieron usar gas venenoso, una mezcla de cloro y bromo, para eliminar a los defensores. La nube tóxica fue tan efectiva que prácticamente aniquiló a la guarnición rusa. Los alemanes, confiados, avanzaron hacia la fortaleza pensando que todos los rusos estaban muertos. Lo que pasó después sigue poniéndome la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. De entre la niebla química emergió lo que parecía un ejército de espectros. Eran los soldados rusos sobrevivientes que, a pesar de estar en un estado crítico por el envenenamiento, organizaron un contraataque desesperado. Mi tatarabuelo lo describió en detalle: hombres con la piel quemada por el gas tosiendo pedazos de sus propios pulmones, con líquido rojo brotando de sus ojos, narices y bocas, avanzando con bayonetas caladas mientras gritaban con voces distorsionadas por el daño en sus gargantas. El efecto psicológico fue devastador. Los alemanes, aterrorizados ante lo que parecían muertos regresando a la vida, se retiraron en pánico. Muchos arrojaron sus armas y huyeron. Los rusos, a pesar de su inminente destino y sabiendo que morirían inevitablemente a causa del gas, consiguieron mantener la fortaleza.
Mi tatarabuelo escribió que los soldados alemanes que trató después sufrían pesadillas recurrentes con hombres cansados que se negaban a dejar de luchar. Ese día aprendió que a veces el miedo es un arma más poderosa que la tecnología, y que la voluntad humana puede desafiar incluso a la química más letal. Trabajé como conservador en un museo militar polaco y puedo contarles la historia más peculiar de la Segunda Guerra Mundial, la del oso soldado Wojtek. Todo comenzó cuando soldados del 22 Cuerpo de Artillería de la Armia Polaca, luchando con los aliados en Oriente Medio, encontraron un osezno huérfano en Irán. Lo adoptaron y lo llamaron Wojtek, que significa guerrero sonriente en polaco. El osezno creció entre los soldados, desarrollando hábitos muy humanos. Le encantaba beber cerveza, fumar o más bien comer cigarrillos, y luchaba juguetonamente con los soldados. Su dieta favorita incluía miel, mermelada y, para sorpresa de muchos, vodka, que le daban como recompensa cuando se portaba bien. Cuando el cuerpo de artillería necesitaba ser transportado a Italia para unirse a la campaña aliada, surgió un problema. Los barcos británicos tenían estrictas reglas contra animales a bordo. Los soldados polacos encontraron una solución brillante y absurda. Alistaron oficialmente a Wojtek en el ejército, asignándole el rango de soldado raso, con número de identificación y todo. Durante la batalla de Monte Cassino, Wojtek hizo algo asombroso. Viendo a sus compañeros transportar pesadas cajas de municiones, comenzó a imitarlos. Cargaba cajas que normalmente requerían 4 hombres y nunca dejó caer ninguna. Se convirtió en un símbolo tan importante que la unidad cambió su emblema por la imagen de un oso cargando municiones. Después de la guerra, Wojtek fue llevado a Escocia y vivió sus últimos años en el zoológico de Edimburgo, donde los veteranos polacos lo visitaban regularmente y, según me contaban, a veces arrojaban cigarrillos al recinto por los viejos tiempos. Lo más fascinante es que tenemos decenas de fotos y documentos oficiales de este oso soldado. Hasta hoy, el emblema del 22 Cuerpo de Artillería sigue mostrando un oso cargando municiones en honor a Wojtek. Mi abuelo sirvió en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial y solía contarme entre risas la historia de la bomba de madera. Un episodio que muestra el ingenioso sentido del humor británico incluso en tiempos de guerra. Los alemanes habían invertido semanas construyendo un aeródromo falso completo en la Francia ocupada. Era una obra maestra del engaño. Aviones de madera perfectamente pintados, edificios falsos, vehículos de utilería, torres de control, todo hecho de madera y otros materiales ligeros. La idea era atraer los bombardeos aliados hacia este objetivo ficticio para proteger los aeródromos reales. Lo que los alemanes no sabían era que la inteligencia británica había identificado el engaño desde el principio. Los pilotos de reconocimiento fotografiaban regularmente el progreso de esta elaborada trampa y los oficiales británicos debatían qué hacer al respecto. Finalmente, cuando el aeródromo falso estuvo terminado, la RAF tomó una decisión que mi abuelo describía como típicamente británica. Una noche, enviaron un solo bombardero que sobrevoló la instalación falsa y lanzó una única bomba de madera. Mi abuelo, que conocía al piloto que realizó la misión, me contó que adjuntaron una nota que decía, madera por madera. La imagen de los oficiales alemanes descubriendo esta respuesta británica siempre hacía reír a mi abuelo. Decía que era la forma perfecta de decirle al enemigo, sabemos lo que están haciendo, apreciamos el esfuerzo, pero no nos van a engañar. Aunque parezca una anécdota trivial, mi abuelo insistía en que estas pequeñas victorias psicológicas eran importantes para la moral. Y para mí, esta historia siempre ha sido un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el humor puede ser una forma de resistencia. No soy historiador, pero durante años fui guía en la ciudad holandesa de Zwolle, donde vivía una comunidad franco-canadiense, y tuve la oportunidad de conocer de primera mano una de las hazañas más increíbles de la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por un solo hombre. La noche del 13 de abril de 1945, 2 francotiradores canadienses, Leo Major y Willie Arsenault, se acercaron silenciosamente a la ciudad de Zwolle. Su misión parecía simple: evaluar cuántos alemanes ocupaban la ciudad y contactar con la resistencia holandesa local. Pero poco después de la medianoche, una ráfaga de ametralladora alemana terminó con la vida de Arsenault. Leo Major, furioso por la pérdida de su amigo, tomó una decisión que parece sacada de una película de acción. Decidió liberar la ciudad él solo. Lo asombroso es que lo logró. Armado con varias granadas, un fusil y una ametralladora, Major comenzó a moverse por la ciudad ocupada como un fantasma. Capturó a un soldado alemán y lo convenció de que una gran fuerza canadiense estaba a punto de bombardear y asaltar la ciudad. Luego liberó al soldado para que pudiera propagar el pánico.
Durante toda la noche, corrió de un lado a otro de la ciudad, disparando ráfagas, lanzando granadas en diferentes lugares y haciendo tanto ruido como le era posible para simular un ataque masivo. La estrategia funcionó de manera espectacular. Los alemanes, confundidos y creyendo que estaban siendo atacados por un regimiento completo, comenzaron a evacuar la ciudad. Major incluso logró localizar a la Gestapo local, entablar un tiroteo con ellos y desvivir a varios oficiales. Al amanecer, para asombro de todos, la ciudad estaba prácticamente libre de alemanes. Un solo hombre había conseguido lo que normalmente requeriría un batallón completo. Lo más conmovedor de esta historia es que los habitantes de Zuol nunca olvidaron a Major. Cada vez que regresaba a la ciudad, y lo hizo muchas veces después de la guerra, era recibido como un héroe, invitado a cenas y homenajeado. Los ancianos aún cuentan a sus nietos cómo un único soldado canadiense, motivado por la pérdida de su amigo, liberó su ciudad con solo su ingenio y coraje. Trabajé durante 30 años en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y algo que pocos saben es que los científicos que construyeron y probaron la primera bomba atómica calcularon que existía una pequeña posibilidad de que la bomba provocara una reacción en cadena en la atmósfera que podría acabar con todo el planeta, y aún así decidieron activarla. Edward Teller realizó los cálculos iniciales que sugerían esta posibilidad apocalíptica. Y aunque Hans Bethe después revisó los cálculos y determinó que el riesgo era prácticamente nulo, existía esa incertidumbre teórica. Oppenheimer y otros líderes del proyecto Manhattan decidieron seguir adelante a pesar de esto. Imagínense el peso de esa decisión. Otro dato fascinante que pocos conocen: Estados Unidos solo construyó 3 bombas atómicas durante la guerra. Una la probamos en Trinity y las otras 2 se lanzaron sobre Japón. Después de eso, no teníamos más. Era un gran farol que los japoneses no descubrieron. Si hubieran resistido otro año, habríamos tenido que invadir, lo que habría causado millones de muertes más. Mi padre estaba programado para participar en la segunda oleada de la invasión de Japón. Me mostró una especie de anuario que les entregaron que mostraba las playas donde desembarcarían. Era una bahía en forma de media luna con acantilados en todos los lados. Les dijeron que esperaran un mínimo de 50% de bajas. Su hermano, que trabajaba en inteligencia naval, les dijo a sus padres que no esperaran volver a verlo. Cuando le pregunté a mi padre cómo se sintió al saber que se habían evitado esas invasiones, me miró con ojos que habían visto demasiado y dijo: cada día desde entonces ha sido un regalo, nunca olvidaré esas palabras. Mi abuelo trabajó como técnico en el proyecto Manhattan y me contó detalles escalofriantes que no aparecen en los libros de historia. Por ejemplo, Estados Unidos había planeado originalmente lanzar 3 bombas nucleares sobre Japón, no 2. Los japoneses se rindieron 4 días antes de que se lanzara la tercera bomba. Así que ahí estaban, con una bomba nuclear perfectamente funcional y sin objetivo. Decidieron desmantelarla y enviar su núcleo de plutonio para realizar pruebas en una instalación de Los Álamos en Nuevo México. Lo que pasó después parece sacado de una película de terror. Este núcleo de plutonio estaría involucrado en 2 incidentes separados donde causó la muerte de 2 científicos diferentes y lesiones por radiación a muchos más. Tras estos incidentes mortales, ganó su legendario nombre, el núcleo demonio. Mi abuelo conocía a uno de los científicos que falleció. Louis Slotin estaba realizando un experimento extremadamente peligroso conocido como acariciar el dragón. Básicamente, usaba un destornillador para mantener separadas 2 mitades de una esfera de berilio que rodeaba el núcleo. El destornillador se resbaló y las mitades se cerraron momentáneamente, causando una reacción crítica. Slotin recibió una dosis mortal de radiación y falleció 9 días después con síntomas horribles. Lo que más me impresionó de la historia de mi abuelo fue que Slotin sabía exactamente lo que había sucedido en el momento del accidente. Aparentemente dijo: bueno, eso es todo. Estoy muerto, y luego procedió a documentar meticulosamente sus síntomas durante los días que le quedaban de existencia para que los médicos pudieran aprender sobre los efectos de la radiación aguda. El núcleo demonio finalmente se utilizó en pruebas nucleares, pero mi abuelo decía que muchos de los científicos realmente creían que estaba maldito. La ciencia a veces se encuentra con la superstición en los lugares más inesperados. Trabajé en la industria aeroespacial durante 35 años y uno de mis mentores fue un ingeniero que había emigrado de la Unión Soviética. Me contó una historia fascinante sobre la Guerra Fría temprana que muestra lo absurdo que puede ser el espionaje industrial. Cuando los soviéticos se dieron cuenta de lo atrasados que estaban en tecnología de motores a reacción comparados con los estadounidenses, británicos y alemanes, los diseñadores le propusieron a
Stalin que simplemente le pidieran a los británicos comprar un motor a reacción para estudiarlo. Stalin respondió con escepticismo. Seguramente no nos darán su tecnología ultrasecreta así como así, eso sería estúpido. Pero decidió intentarlo de todos modos por si acaso. Para sorpresa de todos, los soviéticos regresaron con el último modelo del motor a reacción Rolls-Royce NEN sin el menor problema. Los británicos simplemente lo vendieron pensando que les tomaría años a los soviéticos comprenderlo y reproducirlo. Y que para entonces la tecnología ya estaría obsoleta. Mi mentor me contó con una sonrisa irónica que 6 años después, el motor Klimov Duke K1 que propulsaba los cazas MiG-15 contra los F-86 Sabre estadounidenses sobre Corea, era literalmente una copia ligeramente más grande del Nene. Los soviéticos simplemente lo habían desmontado, copiado pieza por pieza, y mejorado ligeramente. La guerra de Corea tuvo un giro particularmente irónico cuando pilotos estadounidenses se encontraban luchando contra aviones soviéticos propulsados por tecnología que sus propios aliados les habían vendido. Mi mentor decía que este tipo de ironías abundaban durante la Guerra Fría, pero pocas eran tan absurdas como esta. Este episodio llevó a cambios radicales en las políticas de exportación de tecnología militar occidental, pero el daño ya estaba hecho. Como decía, a veces la mejor manera de robar secretos es simplemente preguntar. Mi bisabuela fue institutriz en la corte de la reina Victoria durante sus últimos años y nos dejó diarios fascinantes que sugieren algo que muchos historiadores ahora confirman. La Primera Guerra Mundial fue causada, en parte, porque Victoria no pudo mantener los pantalones metafóricos puestos, como decía mi abuela cuando nos contaba estas historias. Victoria tuvo 9 hijos y los casó estratégicamente con las diversas casas reales de Europa. Para cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los líderes de 3 de los principales participantes, Inglaterra, Alemania y Rusia, eran todos primos hermanos. Esto llevó a muchos de los tratados de defensa mutua que hicieron que la Primera Guerra Mundial escalara tan rápidamente por todo el continente. Si pusieras juntos en una habitación a Eduardo, Guillermo y Nicolás, fácilmente los confundirías con hermanos. Todos compartían rasgos faciales sorprendentemente similares, especialmente esas barbas distintivas. Los historiadores han descrito a Victoria con algunas palabras fuertes. Ella y el príncipe Alberto mantenían relaciones de manera constante, y sus diarios privados, irónicamente, se leen como una novela cargada de intriga de la época victoriana. Mi bisabuela mencionaba en sus escritos que las damas de compañía evitaban pasar cerca de los aposentos reales a ciertas horas porque los sonidos eran comprometidos. Esto representaba un problema para Victoria porque detestaba estar embarazada y no le gustaban particularmente los niños. Pero siendo reina, se esperaba que tuviera muchos hijos y logró tener 9. Según mi bisabuela, Victoria una vez le dijo a una contemporánea: ¿qué más se supone que debes hacer por la noche? Y había instalado un botón especial en su dormitorio que cerraba las puertas para que los sirvientes no entraran e interrumpieran cuando ella y Alberto decidían rodar entre las sábanas. Victoria casó a sus hijos con varias familias reales europeas con el objetivo de fortalecer la línea de sangre real. Irónicamente, esto preparó el colapso de varias monarquías europeas en una generación. El legado más duradero de su voraz apetito fue, paradójicamente, la guerra que cambiaría para siempre el mundo que ella conocía. Mi abuela fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial y siempre nos contaba con admiración historias sobre las Brujas de la Noche, un regimiento de bombardeo nocturno formado exclusivamente por mujeres soviéticas que aterrorizaba a los alemanes. Oficialmente eran el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, más tarde conocido como el 46 Regimiento de Guardias Taman de Aviación de Bombardeo Nocturno, condecorado con la bandera roja y la Orden de Suvorov. Lo más fascinante era su técnica de ataque. Volaban en biplanos de madera y tela Polikarpov Po-2, diseñados originalmente para fumigar cultivos. Estos aviones eran tan antiguos y básicos que ni siquiera tenían radios ni miras para bombas, mucho menos radar. Pero eso les daba una ventaja única. Cuando se acercaban a su objetivo, apagaban los motores y planeaban en silencio hasta el punto donde soltaban las bombas. Los soldados alemanes solo escuchaban un suave silbido del viento, similar al sonido de escobas volando, por lo que las apodaron Brujas de la Noche. Mi abuela me contó que, debido al peso de las bombas y la baja altitud de vuelo, estas pilotas no llevaban paracaídas hasta 1944. Imagínate volar en un avión de madera y tela, sin paracaídas, sobre territorio enemigo, en la oscuridad total. Cada misión era prácticamente un viaje de ida
Lo que hacía tan especial a estas mujeres era que muchas tenían apenas 17 a 25 años, y volaban entre 8 y 18 misiones por noche. Los alemanes estaban tan frustrados por no poder derribarlas que prometían automáticamente la Cruz de Hierro a cualquiera que lograra hacerlo. Mi abuela siempre terminaba sus historias diciendo que, después de la guerra, muchas de estas valientes pilotas tuvieron dificultades para encontrar trabajo porque los empleadores creían que una mujer que había pasado tantos años en el frente con hombres no podía ser moralmente íntegra. La historia les ha dado el lugar que merecen, pero mi abuela decía que el verdadero reconocimiento llegó demasiado tarde para muchas de ellas. Mi tío abuelo sirvió en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y nos contaba una historia que parecía demasiado extraordinaria para ser verdad, hasta que los historiadores la confirmaron décadas después, durante las últimas semanas de la guerra. Cuando Alemania estaba prácticamente derrotada, un soldado británico llamado Henry Tanday tenía en su mira a un joven soldado alemán, herido y exhausto. El soldado estaba solo, desarmado y claramente en retirada. Era un blanco fácil, pero algo hizo que Tanday bajara su rifle. Según contaba mi tío, que conocía personalmente a Tanday, no vio honor en disparar a un hombre que ya había aceptado la derrota. Ambos soldados intercambiaron miradas, asintieron en un silencioso reconocimiento de humanidad en medio del caos, y siguieron sus caminos. Tanday regresó a casa como un héroe condecorado con la Cruz Victoria, sin saber la identidad de aquel joven alemán al que había perdonado la vida. Años después, cuando Adolf Hitler llegó al poder, aparentemente mencionó este incidente varias veces. Incluso tenía en su oficina una copia de un cuadro que mostraba a Tanday cargando a un soldado herido en la batalla del Canal du Nord, imagen que le había sido entregada por el gobierno británico antes de la guerra. Mi tío decía que en 1938, durante las negociaciones de Múnich, Hitler le dijo a Neville Chamberlain: «Ese hombre estuvo a punto de quitarme la vida. Por favor, dele mis saludos cuando regrese a Inglaterra». Chamberlain, confundido, transmitió el mensaje a Tanday, quien quedó horrorizado al darse cuenta de que había tenido la oportunidad de evitar la Segunda Guerra Mundial con solo apretar el gatillo. La historia persiguió a Tanday hasta su muerte. Durante los bombardeos de Coventry, supuestamente dijo: «Si hubiera sabido lo que iba a hacer, le habría disparado». Mi tío siempre reflexionaba sobre cómo un simple acto de compasión puede tener consecuencias tan enormes e impredecibles. Es una lección que nunca he olvidado. Estos son los giros del destino que los libros de historia no pueden capturar completamente. Momentos humanos que cambian el curso de la historia de formas que nadie podría prever. No soy historiador, pero mi padre fue archivista militar y me contó sobre la ciudad falsa que los británicos construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, para confundir a los bombarderos alemanes, los británicos construyeron una réplica completa de Hamburgo en un área pantanosa cercana. Usaron luces, edificios falsos y hasta incendios controlados para que los pilotos alemanes bombardearan este señuelo en lugar de la ciudad real. Lo más impresionante es que contrataron a diseñadores de películas y escenógrafos de teatro para crear efectos especiales convincentes. Mi padre me mostró documentos desclasificados donde calculaban que esta ciudad fantasma salvó más de 15.000 vidas civiles al desviar cientos de toneladas de bombas. Después de la guerra, desmontaron todo tan meticulosamente que hoy no queda absolutamente nada visible de esta enorme obra de ingeniería. Los pocos alemanes que supieron la verdad después de la guerra no podían creer que hubieran sido engañados por lo que básicamente era un gigantesco set de cine. Durante años trabajé catalogando objetos en el Museo Imperial de Guerra en Londres y encontré algo fascinante. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados en las trincheras desarrollaron un idioma completamente nuevo llamado Trench Speak, o habla de trinchera. No era solo jerga militar, sino un verdadero idioma híbrido con vocabulario, gramática y expresiones únicas. Esta lengua mezclaba inglés, francés, alemán y dialectos regionales y evolucionó tan rápidamente que los oficiales necesitaban traductores de trinchera para comunicarse con sus propios soldados. Lo más sorprendente es que permitía a soldados de diferentes nacionalidades comunicarse entre sí durante las treguas no oficiales. Tenemos cartas donde soldados explican a sus familias que podían dialogar con el enemigo usando este idioma compartido. Pero temían ser acusados de traición si las autoridades lo descubrían. Tras la guerra, el idioma desapareció casi por completo, excepto por algunas palabras que sobrevivieron en el argot militar. Es uno de los pocos casos documentados de un idioma que nació y se desvaneció completamente dentro del período de una guerra.
Mi abuelo sirvió como médico en el frente del Pacífico y me contó que el mayor causante de muertes en la Segunda Guerra Mundial no fueron las balas ni las bombas, sino los mosquitos. En algunas islas del Pacífico, por cada soldado estadounidense que fallecía en combate contra los japoneses, 6 perdían la vida a causa de la malaria. La situación era tan desesperada que el ejército estadounidense formó una unidad secreta llamada Escuadrón Zumbido, compuesta por entomólogos y químicos dedicados exclusivamente a combatir insectos. Desarrollaron el DE, un repelente que seguimos usando hoy. Pero lo más extremo fue la Operación Mosquito Blanco. Criaron millones de mosquitos macho estériles que liberaron en ciertas islas, causando que la población de mosquitos se redujera drásticamente en pocas semanas. Mi abuelo juraba que esta operación salvó más vidas que muchas batallas famosas. El general MacArthur supuestamente dijo: "Peleamos 2 guerras en el Pacífico, una contra Japón y otra contra los insectos, y la segunda fue más difícil de ganar". Es irónico pensar que, mientras los historiadores se enfocan en tanques y estrategias, fueron estos científicos combatiendo insectos quienes realmente inclinaron la balanza en el teatro del Pacífico. Mi tía abuela trabajó en el programa Pigeon Service durante la Segunda Guerra Mundial y me contó algo increíble que rara vez aparece en los libros de historia. Los aliados entrenaron más de 200.000 palomas mensajeras para misiones de inteligencia, y tuvieron una tasa de éxito del 98%, superando a cualquier tecnología de comunicación de la época. La operación más impresionante fue Operation Columba, donde lanzaban palomas en paracaídas sobre territorio ocupado por los nazis. La resistencia capturaba estas aves, les adjuntaba información vital sobre movimientos de tropas alemanas y las liberaba para que regresaran a Inglaterra. Estas palomas volaban 400 kilómetros sobre el Canal de la Mancha, a menudo bajo fuego enemigo. Una paloma llamada Gustav voló 230 kilómetros en menos de 5 horas para entregar el primer reporte sobre el éxito del desembarco de Normandía. Los alemanes se tomaron tan en serio esta amenaza que entrenaron halcones específicamente para interceptar palomas aliadas. Mi tía abuela decía que cuando se desclasifiquen todos los documentos, sabremos que las humildes palomas probablemente acortaron la guerra en Europa por varios meses al proporcionar inteligencia que ninguna otra fuente podía obtener. Durante 2 décadas trabajé como conservador en museos militares soviéticos, y puedo confirmar un hecho asombroso que la URSS mantuvo en secreto hasta los años 90. Durante el sitio de Leningrado, los científicos del Instituto Vavilov se vieron forzados a enfrentar una situación extrema mientras protegían la mayor colección de semillas del mundo. El instituto albergaba más de 250.000 muestras de semillas y plantas de todo el planeta. Cuando el sitio nazi aisló la ciudad y comenzó la hambruna, los científicos se encerraron con la colección. A pesar de estar rodeados de toneladas de arroz, trigo, maíz y papas, decidieron no comer ni una sola semilla. 9 de ellos perdieron la vida por inanición mientras resguardaban este tesoro científico. Un científico llamado Dmitry Ivanov fue encontrado sin vida en su escritorio, con una bolsa de arroz sin abrir frente a él. Su diario decía: "El mundo necesitará estas semillas más de lo que yo necesito otra comida". Lo más impactante es que cuando finalmente terminó el sitio, descubrieron que la colección estaba prácticamente intacta. Hoy, muchas variedades de cultivos que consumimos solo existen gracias a ese sacrificio. Los soviéticos mantuvieron esta historia oculta porque no querían mostrar el sufrimiento durante el sitio. Pero es uno de los actos de heroísmo científico más extraordinarios en cualquier guerra. Trabajé como traductor para veteranos japoneses que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, y me contaron sobre la Guerra Fantasma de Lubang. Un soldado japonés llamado Hiroo Onoda fue enviado a la isla filipina de Lubang en 1944 con órdenes estrictas de nunca rendirse. Cuando Japón capituló en 1945, Onoda no lo creyó y continuó su misión en la jungla. Durante 29 años, Onoda y algunos compañeros sobrevivientes que fueron muriendo con el tiempo continuaron una guerra que había terminado, realizando operaciones de sabotaje, robando comida de pueblos locales y enfrentándose ocasionalmente con la policía. El gobierno japonés lanzó folletos anunciando el fin de la guerra. Enviaron cartas de sus familiares e incluso mensajes por altavoces con la voz de su hermano. Onoda interpretó todo como trucos enemigos. Lo más asombroso que me contaron los veteranos es que Onoda mantuvo su uniforme impecable durante esos 29 años, usando hojas de plátano para plancharlo y manteniéndolo zurcido con fibras de plantas.
Finalmente, en 1974, un estudiante japonés lo encontró y tuvo que buscar a su antiguo comandante, ya retirado, para que viajara a Filipinas y le diera personalmente la orden de rendirse. Cuando Onoda finalmente regresó a Japón, entregó su espada, su rifle aún funcional, 500 rondas de munición y varias granadas. Había mantenido todo en perfecto estado como si la guerra hubiera comenzado el día anterior. Como antropólogo especializado en culturas del Pacífico, descubrí algo fascinante mientras investigaba en Melanesia. La Segunda Guerra Mundial generó decenas de cultos de carga que perduran hasta hoy. Cuando los ejércitos estadounidenses y japoneses llegaron a islas remotas, los nativos nunca habían visto tecnología moderna, aviones, radios, refrigeradores, conservas, etc. Lo sorprendente ocurrió después de la guerra, cuando los militares se retiraron llevándose todos estos tesoros. En muchas islas, los nativos empezaron a construir réplicas de madera de aviones, pistas de aterrizaje, torres de control y radios, llevando a cabo rituales diarios donde imitaban a los controladores aéreos y operadores de radio que habían observado. Creían que estas ceremonias harían que los aviones regresaran con su carga de bienes. En la isla de Tanna, un culto llamado John Frum todavía realiza desfiles militares cada 15 de febrero, marchando con cañas de bambú como rifles y con Estados Unidos pintado en sus torsos desnudos. Tienen una bandera estadounidense y creen que un mesías llamado John, posiblemente derivado de John from America, regresará con infinita carga. Lo más sorprendente es que estos cultos han resistido todos los intentos de los misioneros y educadores por corregir estas creencias. Es probablemente el único caso en la historia donde una guerra mundial ha creado nuevas religiones que persisten décadas después del conflicto.